Hola a todos, ¿cómo están? Les habla el Hassan Gastón Bogomolny, transmitiendo desde Vestor Avenue Rock Campus en la ciudad de North Miami Beach, en la Florida, Estados Unidos. Llegaste de la calle y estás escuchando esto, estás manejando, estás estresado, te peleaste con alguien y querés relajarte un poco. Es un buen momento para tomar algunas respiraciones profundas. Te invito a que respires, mantengas la respiración y exhales. Y mantente. Vuelve a inhalar. Retén la respiración. Exhala. Mantén. Una vez más, exhala. Inhala. Vuelve a inhalar y retén la información. Y exhala todo lo que no te sirva, los enojos, las frustraciones y lo que ya no convive contigo y no te pertenece. Salmo 30, versículo 9 y versículo 11 dicen: te llamo a ti, hacia ti llamo a Adonai. Hacia ti hago mi apelación. Escucha, Adonai. Ten misericordia y compasión sobre mí. Adonai, tú serás mi ayuda. Eleja, Adonai ekra, Bel Adonai et Hanan. Eleja, Adonai ekra, Bel Adonai et Hanan. Shema Adonai bechoneni, Adonai oseli. Shema Adonai bechoneni, Adonai oseli. Eleja Adonai ekra, Eleja Adonai ekra, Adonai ekra, Bel Adonai, Bel Adonai et Hanan, et Hanan. Una vez más. Eleja Adonai ekra, Bel Adonai et Hanan. Shema Adonai, Shema Adonai bechoneni, Adonai eye ozer li, Adonai eye ozer li. Shema Adonai bechoneni, Adonai eye ozer li, Adonai eye ozer li. Elecha Adonai ekra, Bel Adonai et Hanan. Hi, buenos días a todos los que están mirando, buenas tardes, ya casi Shabbat y quería dejarles un mensaje importante porque la charla de hoy está relacionada con por qué Dios tardó tanto tiempo y tantos años en ver que el pueblo de Israel estaba sufriendo.
Y yo cuando me hago esa pregunta y quiero compartir con ustedes una idea y unas palabras de inspiración del rabino Dov Ber Pinson, un jajam de la época, una historia sobre redención, una historia sobre redención. Porque cuando hacemos la pregunta de ¿y por qué no me llamaste? ¿Y por qué no me... ¿Por qué no me dijiste que... ¿Por qué no me ayudaste con esto que necesitaba si yo tanto necesitaba? Y la respuesta un poco está en... Tan más que el por qué es hacia está adentro como siempre. En vez de tirar el dedo hacia afuera, el dedo hacia adentro y decir ¿y por qué no te llamé para pedirte ayuda? ¿Y por qué no me acordé yo de ti cuando sabía que yo necesitaba ayuda? O cuando tú necesitabas en su momento. La pregunta ¿es Dios responsable de haber tardado tantos años? Algunos responden que sí, eso está escrito ya en el libro Génesis, en Breshit, cuando se le promete a Abraham que va a tardar 400 años la redención. La pregunta igual sigue siendo, ¿qué hicieron los israelitas para poder llamar la atención? ¿O pidieron ayuda, levantaron la mano cuando estás en una clase y si quiero hablar? Y la persona obviamente no puede adivinar, y por más que sea Dios, puede ver, pero la ayuda parece como que no es muy necesitada porque no hay mucha desesperación, no hay... O sea, ¿verdad? Entonces, el rabino Pinzón primero abre la pregunta diciendo ¿cómo podemos nosotros redimirnos de nosotros mismos? ¿Cómo podemos redimirnos a nosotros mismos? ¿Redimirnos de qué? Porque todos tenemos una especie de esclavitud, ¿verdad? La esclavitud nuestra puede ser muchas cosas. Desde un teléfono, desde un trabajo, puede ser de nuestros propios enojos, de nuestras limitaciones. Realmente son nuestras limitaciones negativas las que realmente nos mantienen esclavizados. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son esas restricciones? ¿Cuáles son esas limitaciones? Y cómo es que podemos redimirnos de nosotros mismos. Entonces, el Zohar, en la Parashá de Shemot, abre hablando sobre el profeta Ezequiel. Y dice, y si el profeta Ezequiel recibió una profecía personal, que era solamente para él, ¿por qué la escribió? ¿Por qué la compartió con todo el mundo, públicamente? Si era para él. Entonces el Zohar continúa y dice, si la persona está acostumbrada a sufrir, entonces va a esperar sufrir en su vida. Y cuando reciben más cuando reciben más pena aún, ¿sí? Y más dolor, y más sufrimiento, lo aceptan, porque es lo que conocen. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, estaban acostumbrados a sufrir, estaban acostumbrados a la vida dura, a la vida dolorosa. ¿Por qué? Porque seguían los pasos de su patriarca, de su papá, Jacob, que era Israel, que estaba acostumbrado a sufrir, al dolor, ¿sí? Sí. Yo ya nací, hay un chiste que dice que los judíos son masoquistas, como masoquistas. Estaban acostumbrados a sufrir, a las decepciones, ¿sí? Que era toda la vida de Jacob, que la leímos hasta la semana pasada, que murió, decepciones y mentiras y engaños, y era como una novela, ¿verdad? Y a las noticias negativas y a lo malo. Pero en forma en el contraste de todo esto, ¿sí? Con lo contrario, el Zohar dice que cuando el profeta Ezequiel, habla sobre exilio, ¿sí? Porque él está viviendo en otra época, obviamente, habla sobre el exilio. El pueblo de Israel no esperaba, no había una expectativa y no esperaba que iban a ir en exilio. Entonces, la razón por la cual él revela la profecía
es porque lo que él consideró que lo que él recibió era para poder dárselo a todo el mundo. Eso es lo que dice el Zohar. Ahora vamos a una idea un poquito más profunda de esto que podemos aprender, ¿sí? Porque nosotros en nuestras vidas muchas veces estamos estancadísimos en un episodio y nos empecinamos con ese episodio y con esa historia y la creemos. Porque cuando yo era chico me dijeron y me rompieron el delantal y porque no me pasó esto y pasó lo otro. Y entonces esa historia la creemos, entonces creemos y la repetimos y la hacemos nuestra y nos suscribimos a esa historia. Y entonces no importa si la historia es grande, si la historia es chiquita, nada, no importa. La agrandamos y la metemos y la suscribimos y la repetimos y la creemos y es nuestra historia y estamos estancados en ese episodio hasta que se convierte en realidad. En otras palabras, nosotros creamos nuestra propia realidad. La pasamos culpando a este y a este otro y al otro y al otro y al otro, pero nosotros creamos nuestra propia realidad. ¿Querés cambiar tu realidad? Cambia tu forma de pensar, ¿sí? Cuando creemos que somos incompetentes, vamos a ser incompetentes. Cuando creemos que no podemos hacer una diferencia en el mundo o en otra persona o podemos dar un consejo, lo hacemos. Cuando creemos que nuestra palabra y nuestra opinión no sirve para nada, lo creemos y lo creamos. Y cuando decimos que no vamos a mantener, que yo no puedo mantener un trabajo porque cada 6 meses estoy cambiando, me peleo con lo estamos creando porque lo creemos. Entonces nosotros no podemos mantener una relación y yo no puedo tener una novia y porque esto y lo otro y porque lo creamos y porque lo creemos. Cuando nos suscribimos, ahí creemos esa historia, creemos en esa propia limitación negativa que tenemos, entonces creamos una condición para estar en esa situación. Piensen solamente. Cualquier situación en su vida, piensen si realmente no fueron ustedes mismos, no fuimos nosotros mismos los que creamos esa situación. Piensa en cualquier situación que tengas en tu vida. Piensa si tú no lo has creado. O no te lo han creado tus padres de alguna forma, ¿sí? Pensando en que eso es lo que creemos. Como nuestro padre Jacobo, nuestro padre Jacob, Israel, nos hizo entender que la única forma de vivir es sufrir y dolor y engaños. Así creemos muchas cosas de nuestros padres. La pregunta ¿es eso lo que necesitamos? Si naciste en una casa donde hay pobreza, ¿es pobreza lo que tenés que seguir? Puede que no, pero uno crea esa situación porque es lo que vivió, lo que conoce. Entonces, ¿querés cambiar? Cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de actuar, cambia tu forma de hablar. Entonces, si continuamos con la historia, ¿sí? O sea, del Éxodo de Shemot, del libro de Shemot, acuérdense que Éxodo es un nombre que le dieron los griegos cuando tradujeron la Torá, pero en realidad nosotros la llamamos Shemot, que significa nombres. Entonces, si continuamos y seguimos la historia, ¿sí? Recuerden que el pueblo de Israel estaba esclavizado, estaban sufriendo, ¿sí? Y no había voz, no había una voz, no había voz. Voz, V-O-Z, no había una voz cantante, ¿sí? Nadie se queja, nadie dice nada, están como mudos, ¿verdad? Entonces en la Torá, en el Shemot, en el capítulo 2, versículo 23, ¿qué es lo que dice? Vayamim arabim haem, vayamot melech Mitzrayim, וינחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו ותעל שבתם el Elohim min העבודה. Dice que, ¿sí? O sea, un tiempo, pasó un tiempito después de que el rey, o sea, el rey de el faraón, ¿sí? De Egipto murió. Y los israelitas estaban desgarrados, ¿sí? Desgarrados, como se rompían en dos. Estaban desgarrados y dice, desde el trabajo, o sea, desde la esclavitud, lloraron, gritaron, Izaku, right? Gritaron es una buena palabra, ¿sí? Por ayuda, ¿sí?
gritaron por ayuda. Y desde la esclavitud salió Hashem. Entonces, de repente, hubo una interrupción, hubo como una pausa, algo pasó, hubo un break, ¿sí? Estaban acostumbrados a ser esclavos, aceptaron esa condición, y en un momento dado muere el faraón de Israel, de Egipto, muere, y se dan cuenta de que puede haber otra forma de vivir. Se dan cuenta de que hay otra forma de tener la vida. Se dan cuenta que hay otra forma de hacer las cosas. Tal vez ya no tienen que ser esclavos. Y cuando se dieron cuenta que tal vez no tienen que ser esclavos y no tienen por qué serlo, se desgarraron y gritaron y se quejaron y gritaron y lloraron y patalearon. El Or Hai, que es un comentarista de la Torá, dice que esto no fue una plegaria. Esto fue como decir, ¡auch! ¡Me duele! ¡Au! ¡Basta! ¡Me duele! Y en realidad, dice el Or Hai, que nunca dijeron, ¡auch! ¡Me duele! Nunca, no se vio en la Torá, no está escrito en ningún lado. Esto es como dice el Or Hai, como si fuera una relación abusiva, ¿sí? Donde la gente no se queja de la gente, o sea, piensa que la relación tiene que ser así porque está supuesta a ser así. Y que si no hay un ouch en ese momento, nada va a cambiar. Entonces, hasta que no se diga, ¡au! ¡Au! ¡Me duele! Nada va a cambiar. La condición no va a cambiar, no va a cambiar las cosas que se están haciendo, las cosas que se están proponiendo en esa relación. No hay que aceptar, si la relación es dañina, es tóxica, no hay que aceptarla de esa manera. Hay que decir, ¡au! ¡Me duele! Lo que estás diciendo me duele. Lo que me estás haciendo me duele. Emocionalmente me duele, abusivamente, si es físico me duele, lo que fuera, ¿sí? Es violencia, ya sea violencia doméstica, no importa, no quiero más esto. Basta. Basta. Pero hasta ese entonces no se había escuchado un basta. Un ¡ay! Me duele. Y esa es la condición de la esclavitud. Ese es el nivel más profundo de la esclavitud. Ya sea nuestra propia esclavitud personal, o estamos esclavizados a algo o a alguien. Eso de relación de dependencia, cuando hablamos muchas veces. Acostumbrados a que la persona venga y me pegue, a la persona venga y me grite y me llame la atención. Ya como que creamos esa situación. Y ahí es cuando nos damos cuenta, o no nos damos cuenta, de que estamos esclavizados. Ni siquiera decimos ¡au! Porque ya estamos tan adentro de la historia que ni nos damos cuenta. No podemos salirnos de nosotros mismos en forma abstracta y decir, y en forma objetiva, y mirar, decir, ¿ese soy yo? ¿Eso me están diciendo a mí? Salirse de uno mismo para poder observarse, para poder ser testigo de lo que te está pasando. Para eso necesitas elevarte al balcón, como hablan muchos rabinos en el misticismo, es elevarte y mirar con lentes de balcón. Cualquier situación que te esclaviza, que se repite. Entonces no decimos, ¡au! Eso duele, porque no nos damos cuenta. Entonces, en ese momento, decimos algo. Y decimos, ¡pará! ¡Basta! ¡Duele! ¡Basta! ¡Basta! Entonces abrimos a posibilidades para la redención. Abrimos puertas para rescatarnos, para ser redimidos. Entonces cuando Hashem manda a Moshe, ¿sí? En la parte que lo manda para hablar en la zarza ardiente, y le dice, anda a hablar con Faraón, ve, para liberar a mi pueblo Israel. Él que dice, pero yo no puedo hablar, yo no soy bueno comunicador, ¿sí? No soy bueno.
Entonces, ¿qué dice? Vayan Moshe vayomer vehen lo yaminu li velo ishmeu bekoli ki yombru lo nira eleja Adonai. Y le dice que entonces que Moshe, ¿qué dice Moshe? Moshe dice, y le responde a Dios y le dice a Hashem, le dice, ¿y qué hay si no me creen? Y no me creen y no me escuchan y no escuchan lo que tengo para decir. ¿Y qué hay si me dicen, estás loco, realmente te vamos a creer que Dios se apareció a ti? Y la razón, continúa el rabino Pinson, dice que la razón por la cual él no podía hablar, ¿qué era? La razón que él no podía hablar era porque no había con quién hablar. ¿Cuántas veces nos pasan que nosotros podemos ver cosas en una situación? Puede ser en una situación de algún familiar, de algún amigo, o en el trabajo, ¿sí? Ya que no sea incluso nosotros mismos. Y tú tienes un mensaje para ellos. Incluso los psicólogos y los terapeutas cuando nos tratan. Más de uno de nosotros estuvimos en terapeutas y en psicólogos, psicoanalistas, lo que fuera. Y nos tratamos y nos dicen cosas y nosotros no entendemos, no podemos verlo. Cuando nosotros queremos dar un consejo y a veces no lo pueden ver. Porque no hay a quién hablarle. Hasta ese momento todavía la persona no está preparada. Que está siendo esclavizada o está siendo esclava de una situación. O está atada a una situación o una relación. No pueden verlo. No hay con quién hablar. ¿Por qué? Pregunta el rabino Pinson. ¿Por qué no hay con quién hablar? Porque todo el mundo está estancado en esa condición, como dije recién. En el minuto que todo el mundo, o que alguno de ellos, salga de ese status quo, entonces, o sea, la que llamamos la condición de ser esclavo, ¿sí? Entonces recién ahí lo van a poder ver. Ahora, hasta el mismo faraón es esclavo de su misma condición de esclavizar a otros. Y esto nos pasa constantemente en nuestras relaciones y en nuestra vida. Porque eso es esclavitud también. Es la esclavitud mental, ¿es verdad? ¿Sí? Él siente que tiene la necesidad de esclavizar a otra persona. Esa es una condición de esclavitud. Entonces todo el mundo está estancado en esa condición y no hay movimiento. No hay para dónde ir. Entonces, interesantemente hay un midrash que dice que el faraón, ¿sí? O sea, el rey de Egipto, o sea, que nunca va al baño. El midrash dice, nunca va al baño. ¿Por qué? Porque está estancado. Está constipado, no hay movimiento, no se mueve nada, adentro, afuera. Y en el momento, eso es muy interesante porque la maestra, o sea, la escritora Louise Hay, o Luisa Hay, como la conozcan, ella tiene un libro que se llama Cómo sanar tu cuerpo. Y entonces ella trata muchas cosas, muchos ejercicios y al final te da un listado como de que las manifestaciones físicas, o sea que las condiciones físicas son manifestaciones del alma. También lo dice el Rabbi Nachman de Breslov, y él tiene un libro hermoso que se llama La anatomía del alma, que pueden conseguirlo, leerlo. Entonces Luis Hay dice específicamente que cuando hay constipación, ¿sí? O sea que no se mueve nada y uno no puede hacer number two, entonces dice que alguien está holding, estás como agarrado de algo, una idea, estás agarrado de algo específicamente y no soltas, no hay movimiento. Lo mismo acá, muy interesante este midrash. Entonces dice que en el momento que recién los hijos de Israel dijeron ¡au!, recién ahí crearon como una suavidad, crearon algo suave en donde soltaron y dijeron ¡au!, me duele ya. Y ahí es cuando Hashem los escucha sus plegarias. ¿Y por qué? Preguntan, ¿por qué escucha esas plegarias? Es porque ellos abrieron su boca. Abrieron desde abajo en la tierra, crearon y pudieron abrir una brecha arriba en los cielos. La posibilidad de ser libre. Las posibilidades de ser diferente, de un estatus diferente, de ser libres, de no ser más esclavos. Y eso le daba la inspiración inicial para todos de ser libres, decir, ¡au!,
yo no quiero más esto. Es como los alcohólicos anónimos o en cualquier tipo de procesos o de instituciones de rehabilitaciones, ya sea de sustancias, también donde se utiliza mucho el concepto de los 12 pasos. Los 12 pasos vienen de movimiento espiritual, a pesar de que cada uno igual lo toman estas organizaciones porque cada uno reconoce a Dios como de una forma diferente, ¿sí? No obstante, el primer reconocimiento es, ¿cuál es el primer reconocimiento de los 12 steps? Aquí se los digo. Dice, en inglés dice, we admitted we were powerless over alcohol, that our lives had become unmanageable. Reconocer tu estatus. Yo admito que que tengo debilidad no tengo control sobre el alcohol en este caso, y nuestras vidas se han convertido en algo no controlable, manejable, algo que yo pueda hacer. Nosotros, dice el paso 2, nosotros came to believe that a power greater than ourselves. O sea que nosotros creemos ahora que creemos en este momento que un power, o sea que algo más grandioso que nosotros, más poderoso que nosotros, en ese momento puede rehacernos y puede hacer un reset y puede volvernos a hacer algo más sano, etcétera, etcétera. Esos son los 12 pasos. Muy, muy interesante, realmente, porque acá es lo mismo que está diciendo el Rabino Pinzón y también el Or Hay. Entonces, toda la historia, ¿sí? Toda la historia empieza, interesante, se llama Shemot, el libro, ¿verdad? Nombres. Pero toda la historia empieza sin una voz. No hay voz, no hay la voz de nadie. ¿Sí? Y a pesar de que lo llamamos Shemot y que no hay nombres, ¿sí? Estamos hablando de gente sin voz. ¿Qué decimos, por ejemplo? Un hombre de la casa de Leví se casa con un hombre de la casa de Leví, esta mujer con este hombre. Hay 70 almas que vienen de las casas de Rubén, de Isahar, de Dan, Naftalí, pero no se nombran. Y ni siquiera, no hay identidad, no hay nombre, y ni siquiera Moshe tenía nombre cuando nació. Ni siquiera Miriam, su hermana, tenía nombre cuando nació. Ni siquiera sus padres tenían nombre. Entonces, ¿cómo es que lo llamamos Shemot si ni siquiera tenemos nombre? ¿Verdad? No tenemos ni siquiera un nombre de nadie. No hay nombres. Todo es nombre sin voz. No hay voz. Nadie habla. Pero en el momento que dicen, ¡au! ¡Eso duele! ¡Ya basta! Ellos se convierten en el pueblo con voz. No solo el pueblo con una voz y articulada y bien articulada, sino que se convierten en lo que llamamos en inglés storytellers, en narradores, en cuentistas. Y este es el comienzo de la redención. Este es el comienzo de la historia de la redención. La redención y de la libertad. Y la contamos todos los Pesaj, ¿sí? Porque ahora no solamente pueden hablar, sino que aparte pueden comunicar y pueden contar sobre la libertad y sobre ser libres para todas las futuras generaciones que vendrán, y así como lo hacemos todos los años en Pesaj. Entonces, la libertad solo puede ser alcanzada si primero reconocemos que estamos estancados. Para eso hay que elevarnos por encima de nosotros. Lectura de balcón. Lentes de acero. Con flexibilidad. Salirnos de nosotros mismos para mirarnos, como dijimos. Creer y crear otras historias y otras verdades y otras realidades. No la que vinimos creyendo todo el tiempo y la que creamos nosotros, esa realidad. Entonces primero hay que reconocer que estamos estancados. Y después podemos abrir una brecha, pequeña brecha, y abrir las puertas, ¿sí? Chiquita, aunque sea chiquita, ¿sí? De esta cantidad, para poder abrir una pequeña cantidad incluso de esperanza para todos. Les deseo a todo el mundo Shabbat Shalom. Espero que podamos pensar en cómo podemos crear nuevas realidades
Y acuérdense, la gente no es adivina y Dios tampoco. Hay que levantar la mano y decir, presente, acá estoy, necesito ayuda. Y está bien. O, au, no quiero más esto. O creemos y creamos unas realidades diferentes. Eleja Adonai ekra Bel Adonai echana Eleja Adonai ekra Bel Adonai echana Shema Adonai Bechoneni Adonai Oser li Shema Adonai Bechoneni Adonai Oser li Shabbat Shalom.